Oramos. Dios Padre en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Señor, por regalarnos una vez más tu sábado santo, reposo para estar en tu compañía, Señor, y poder dejar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras preocupaciones, y poder reposar, Señor, en tu día santo. Te ruego, Señor, en este momento por todos los pedidos que hicimos, que escuchaste, y si algún pedido haya quedado en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que tú puedas dar una bendición, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Amén. Ahora, Señor, en este momento, prepara nuestros corazones, nuestra mente para poder escuchar tu palabra. Guárdanos, Señor, en este momento de peligro, de tentaciones, y que nos podamos concentrar en tu santa palabra. Amén. Y que al escucharla, Señor, podamos regocijarnos. Padre, todas estas cosas te pido, y nada merecerlo, en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Saben, si recordamos gracias Dani por la oración, si recordamos el primer tema que pudimos compartir, ¿alguien recuerda en 2 palabras qué dijimos? ¿O qué enfatizamos? El primer tema. No importa si nos acordamos El tema poco o nada, El pero primer sí. tema fue de que nosotros debemos saber de las profecías porque es una identificación nuestra, ¿no? Debería ser una identificación nuestra. Ya vimos que el conocimiento profético es Y esencial. que si uno se puede perder con sabiduría. Por falta de conocimiento profético, ¿no? Habíamos dicho especialmente por falta de conocimiento, como decía Oseas 4:6, ¿se acuerdan? Claro. Mi pueblo Sí. pereció por falta de conocimiento, ¿no? Pereció por falta de sabiduría. Bien, y el segundo tema habíamos visto, quizá no todos estuvimos hasta el final, pero ¿alguien que recuerde? Porque se cortó el internet, no sé qué. Hablamos de si podemos ser cristianos sin Cristo. ¿Ya? Hablamos. Habíamos visto especialmente al final, yo no sé si alguno vio en YouTube, porque subimos a YouTube el video, sobre todo el caso donde Pablo, ¿no es cierto?, le dice a este líder, ¿no es cierto?, político de Roma, si él creía las profecías. No sé cuántos vieron el video. ¿Cuántos vieron el video sin mentir? ¿Alguien se animó a ver? ¿Alguien tuvo ganas de ver? El rey... Dani, ¿vos lo viste? Bueno, habíamos visto que al rey Agripa se le había dicho: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y habíamos visto que este es el texto, o uno de los textos más directos, más claros, donde nos muestra que ser cristiano implica ser persuadido por las profecías y creer en ellas, para poder entender quién es el verdadero Cristo y aceptarlo. Así que era muy interesante este caso, porque Pablo le dice: cree en los profetas, y Agripa responde: casi me persuades a ser cristiano. O sea, Agripa entendió muy bien lo que Pablo le había dicho, de que para ser cristiano había que creer en las profecías, de otro modo iba a ser imposible.
Y hoy en este tercer viernes que nos juntamos, nos falta la familia de José, no sabemos qué le habrá pasado, pero vamos a tratar de subir a YouTube también este tema. Y nos había quedado algo de la vez pasada, que es Lucas 24, que es donde vamos a ir ahora. Y vamos a considerar un aspecto muy importante sobre cómo estudiar las profecías o qué revelan las profecías que lo hace tan esencial a poder acercarnos al cristianismo de esta manera y acercarnos al verdadero Cristo solo de esta manera, o sea, solo por medio de las profecías. Y en Lucas 24, yo no sé si recuerdan el caso de ese domingo, cuando Cleofas, discípulo cristiano, y un amigo más, estaban caminando hacia Camino de Emaús. a Emaús. Gracias por recordarme. Eran, dice, aparentemente 12 kilómetros, ¿no? Sacando más o menos la cuenta. ¿Y de qué iban hablando? Dice que De la muerte del Cristo. ellos iban hablando, sí, efectivamente, del fracaso que resultó, según ellos. Acá Genaro se nos junta, a ver si se puede conectar. A ver. ¿No? El anciano de iglesia. ¿Sí? Bueno, parece que se le colgó. Bueno, vamos a esperar que se pueda conectar. Vamos a seguir mientras se pueda conectar. Decíamos, en realidad Cleofas y el amigo iban conversando camino a Emaús con lágrimas en los ojos por el fracaso que para ellos significó que Jesús hubiese sido condenado tanto por el pueblo como por Roma. Y cuando Jesús se acerca y les habla, les dice ellos, en el versículo 21, Lucas 24, 21, les dice a Jesús, los dos, ¿no? Cleofas y el amigo, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Sí? Y después siguen relatando ellos que algunos lo vieron resucitado, pero ellos se negaban a creer porque, claro, era algo que aparentemente era solo una cuestión de locura, ¿no? Y básicamente ellos lo que dicen es, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, o sea que era la frustración de ellos por una esperanza frustrada. Dice, nosotros esperábamos. Así que toda la carga de esperanza que ellos tenían por redención, chao, se fue a la basura. Ellos estaban plenamente convencidos de que Israel iba a ser redimido por ¿no es cierto?, Mesías, pero resulta que ahora lo mataron. Conocemos, recordamos más o menos la historia, el punto es que en el versículo 25 al 27 vemos la respuesta que le da Jesús a esta esperanza frustrada que ellos estaban manifestando, ¿no? Que ellos estaban contando. Ellos eran sinceros, ¿no? Ellos dijeron, lo que nosotros esperábamos no fue. Seguiremos esperando, pero no fue, y estamos totalmente frustrados. Y en el versículo 25 Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, esos primeros dos versículos, fijémonos que Jesús directamente les cataloga, les declara la realidad de su condición espiritual y les dice dos cosas: insensatos. ¿Y qué es la sensatez para que Jesús lo hubiese dicho en este momento insensatos? ¿Qué es la sensatez? ¿Un sinónimo de sensatez? A ver si alguien se anima. ¿Qué sería una persona insensata? ¿Alguien se anima? Incrédulo. ¿Incrédulo? Por ahí va la cosa. Ahí, según el diccionario, dice que un insensato es un falto de sensatez, un tonto y un fatuo. Imagínense que... Sinónimo hay inconsciente, irresponsable, necio. Por ahí va la cosa, insensatez, por lo menos según el diccionario, que no siempre, ¿no es cierto?, da una definición exacta, pero es la definición que se acepta. Digo, no la definición exacta en el sentido de compararlo a veces con definiciones bíblicas, ¿no? Pero la definición humana para esa palabra dice, para insensatez, necedad, falta de sentido o de razón, dicho o hecho insensato, o sea, falta de sentido o de razón. Imagínense que directamente la sensatez o insensatez trata de ¿qué? Del razonamiento, ¿sí o no? Así que un tonto o un fatuo, como decía la otra definición, o un insensato sería alguien que básicamente ha perdido la razón, el razonamiento no le funciona bien. Es un poco duro, ¿no? Parece esta recriminación de Jesús, ¿no? Le estaba diciendo básicamente faltos de razón. Y después le dice, tardos de corazón para creer. Ahí va la segunda definición, así que la primera definición hablaba de o sea, el primer reto, vamos a decir así, la primera recriminación de Jesús, aborda la razón, ¿no? Dice, ustedes han perdido la razón. Y en segundo lugar les dice que su corazón, su mente, era tardo, ¿no? Era lento para creer. Eran dubitativos, vamos a decir así, indecisos para poder decidirse y con la mente, con el corazón, ¿no es cierto?, con el espíritu, creer. En tan insensatez y falta de creencia, ¿en qué cosa? Dice, en lo que los profetas han dicho. Así que fíjense que toda la frustración que estos llamados hasta hace poco cristianos, porque evidentemente con su frustración ellos estaban decidiendo dejar de ser cristianos, imagínense que estaban siguiendo a este Cristo, a este Jesús, de repente se les muere, así que ellos que iban a seguir siendo cristianos, no iban a ser cristianos de un muerto, de un Mesías que les había defraudado en sus esperanzas, así que, pero este Jesús aparece resucitado, ellos no lo sabían, y este Jesús era el verdadero Jesús, pero les dice que no pudieron comprender por falta de razón y por falta de un corazón decidido.
en relación a lo que los profetas han dicho. Así que, antes de leer el 26, podemos leer Juan 1:11. Creo que es un texto que ya habíamos leído en estos días. Juan 1:11, no sé si alguien quiere leer, ya que está con el micrófono abierto, y por ahí Dani o Dayana. Juan 1:11. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y el 12? A lo suyo. Bueno, entonces dice, más a todos los que le recibieron, dioles potestades de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Fíjense que, como habíamos dicho en los 2 viernes anteriores, ¿no es cierto? Acá no dice a los suyos, sino dice a los suyos. O sea, Cristo vino a cumplir su obra, a lo suyo, a lo que profetizado estaba que él debería hacer, y dice que los suyos, o sea, su pueblo, no le recibió. O sea que su pueblo no lo recibió ni a él ni a su obra. Pero el versículo 12 dice que a los que sí le recibieron, pudieron llegar a ser hijos de Dios, porque creyeron. Ahora, ¿qué hizo la diferencia entre aquellos que le recibieron y aquellos que no le recibieron? Si volvemos la página en nuestra Biblia, nos damos cuenta que el versículo 26 y el versículo 27 nos muestra o nos recuerda qué hizo la diferencia para aquellos que sí le recibieron y para aquellos que no le recibieron. Y en el versículo 26 dice Jesús a Cleofas y a su otro amigo: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? O sea, la que ellos mismos habían contado, y que dijeron, todo eso pasó y resultó para frustración. Pero Jesús le dice, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Tampoco que padeciera cualquier cosa, sino padeciera estas cosas, y después dice, y que entrara en su gloria. O sea, evidentemente, la redención de Israel que Cleofas y el amigo y todos los que se frustraron esperaban, era que Jesús ya entrara en su gloria. ¿Se acuerdan cuando un domingo también, y casualmente el domingo anterior a este domingo de la resurrección de Jesús, cuando le recibieron en Jerusalén, ¿se acuerdan cómo todos estaban esperando que él se pronunciara rey? ¿Se acuerdan eso? ¿Nos acordamos? O sea que todo el pueblo, o los que le seguían, ellos decían, bueno, va a llegar a Jerusalén Jesús, y se va a pronunciar como rey, va a hacer de Jerusalén su capital, va a demostrar toda su gloria, va a echar a los romanos, y Jerusalén va a comenzar a ser la capital del imperio mundial judío. Esa era la esperanza de gloria que ellos estaban queriendo ver, y todo fue frustrado, ¿no? Ellos dijeron, esperábamos y fuimos frustrados, ¿no? Él no redimió a Israel. Pero Jesús le dice que primero tenía que venir el padecimiento de Cristo y que después debía entrar en su gloria. Ahora, evidentemente los que no fueron frustrados fueron los que entendieron esto, y la razón por la cual entendieron y creyeron, a diferencia de Cleofas y del amigo, está en el versículo 27. Jesús se da cuenta que ellos, Cleofas y el amigo, no entendieron algo, o no entendieron nada. Y en el versículo 27, ¿qué dice? Comenzando desde Moisés
Y creo que la Valera 60 dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este versículo es tan importante porque nos muestra cómo Jesús enseñó o dio un estudio bíblico sobre las profecías. Y hay algo interesante acá que ya está en el versículo 27. Toda profecía bíblica es profecía real y verdadera con un único propósito. ¿Cuál es ese propósito profético que menciona el versículo 27? Si hacemos esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el propósito profético o el propósito de las profecías según el versículo 27? Si alguien se anima con una respuesta corta. Dayana, More, Daniel, el hermano Marcos. Versículo 27. ¿Cuál es el propósito, según Jesús, de toda revelación profética? Y la comprensión de la escritura de lo que ha de venir, pues. Sí y no, pero es bien específico en La el versículo 27. revelación, o sea, ¿Cómo? la Lo que pasa es... revelación, te digo, porque ¿La? si esa no se... Sí, Te escucho. y que si eso no se cumplía, es como que el plan de Dios no estaba siendo perfecto, ¿no? Porque esto es lo que le dice Jesús a los discípulos, o sea, a sus seguidores en este caso, era de que todo esto lo hablaron desde Moisés para adelante, entonces tiene razón, porque de pronto se habló desde la caída del hombre de que iba a venir un Salvador, ¿no? Y ellos no entendieron. No entendieron, pero ¿por qué? Porque su cabeza estaba en otro lado. Tampoco me quiero ir con la respuesta, ¿no? Por ahí va la cosa. Fíjense que el mismo versículo dice que Jesús, comenzando desde Moisés. Ahora, ¿hay un libro en la Biblia que se llame el libro de Moisés? No. No, el libro que escribió Moisés. Claro, que se llame Moisés, no, pero que escribió Moisés, sí. ¿Cuántos libros escribió Moisés? 5. 4. Los primeros 5 libros de la Biblia. 5, exacto. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ¿sí? Deuteronomio. Bien, así que según Jesús, tanto Moisés como los profetas. Ahora, ¿alguien contó alguna vez cuántos profetas hay en libros proféticos? ¿Alguien contó alguna vez? No. Si vamos al índice nomás del Antiguo Testamento, ¿a quién le tenemos como reconocido profeta, por lo menos? A Elías. ¿A quién más recuerdan? Y si vamos en orden, Juan Bautista. Jeremías. pero del Antiguo Testamento. No sé si no es un profeta como Samuel. Pero no, en orden no sé en orden. Si vamos al índice, ¿Cómo se llama? podemos, por ejemplo, arrancar desde Isaías, ¿sí o no? Isaías, Jeremías, que también escribió Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, ¿sí o no?
Acá, Esos serían los profetas mayores, ¿no? tanto lo que nosotros los conocemos como profetas mayores y menores, todos, ¿no? Y fíjense que acá hay un detalle interesante que necesitamos saber porque es muy importante, es muy interesante. Fíjense que Jesús menciona a Moisés, a los profetas y a las escrituras. Y ahora fíjense el versículo 44 de Lucas, ¿no? Lucas 24, 44. Dice, él les dijo, 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. Y entonces ahí está la cuestión, ¿no? El propósito de la revelación profética es mostrar a Cristo, ¿sí o no? Así que no tiene otro propósito último, ¿no? Todo está engranado, todo está direccionado para revelar exclusivamente a Cristo, a su venida y a su obra. Dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas, 44, ¿no? Que están escritas de mí, ¿dónde? Versículo 44. Todas las cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los profetas, y en los salmos. Y en los salmos. Y el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y el 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjense que esta parte es muy importante porque si uno consigue una Biblia judía, se va a dar cuenta que el orden en que están los libros de todo el libro, la Biblia judía, que obviamente es solo el Antiguo Testamento, Biblia judía, las tres partes que correspondían a la división que ellos hacían estaba justamente en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos o también escrituras, como ellos le llamaban. Así que eran tres grandes grupos en donde ellos tenían completo todo el Antiguo Testamento, toda la revelación. Ellos no le llaman Antiguo Testamento porque obviamente que el pueblo judío lo considera único libro, ¿no? Así que toda la Biblia judía son estas tres partes. Ellos lo dividen en tres partes, a diferencia de nuestras Biblias cristianas que lo tenemos un poquito diferente a la división. Pero el punto es entonces que Jesús dice que desde Génesis hasta Malaquías, cada uno de los libros proféticos o de los libros de Moisés o de los salmos o de las escrituras, como dice también en el versículo 27, todo dice que revelan a Cristo, a Cristo que iba a venir y cumplir determinadas cosas. Entonces la pregunta es, ¿todo el Antiguo Testamento es una profecía, sí o no? ¿Sí o no? Sí, es una profecía. El propio Jesús lo está diciendo así. Jesús nomás. ¿Cómo? Lo está diciendo Jesús. Claro, todo el contenido, evidentemente, de la revelación del Antiguo Testamento era para mostrar la venida de Cristo. Ahora, la pregunta del millón es que si todo el Nuevo Testamento termina también siendo profético. Y acá podemos ver solamente algunos versículos para poder ver que todo el Nuevo Testamento al mismo tiempo también es profético. Y vamos a recordar Génesis 3:15. Que ya lo leímos
en todas estas oportunidades. Génesis 3:15, la primer profecía bíblica sobre Jesús dice cuando, de paso, una pregunta nomás, si recordamos, el Jehová del jardín del Edén, ¿quién es? ¿El Padre o Jesús? Sí, es el Padre. Muchas veces, ¿no es cierto?, creeríamos eso, pero en realidad, si uno lee el Espíritu y Profecía en Patriarca y Profetas, o en otras partes también, y sobre todo por la cuestión de que como el hombre ya había caído en pecado, por lo que dice Juan 1:18, quizá antes de leer Génesis 3:15 vamos a Juan 1:18, sin perder Génesis, Juan 1:18, Juan 1:18, ¿sí? Para poder ver quién es el Jehová del jardín del Edén. Juan 1:18. Juan 1:18. Dice, Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, dice en mi versión bíblica, ¿no? La versión de ustedes, no sé qué dice, pero yo siempre tengo acá, acuérdense, otra Biblia, que es la versión moderna. Y a ver qué me dice en Juan 1:18. Juan 1:18. Leo de esta versión. Juan 1:18 dice, a Dios a nadie jamás le ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Me gusta mucho esta versión. Es una versión moderna, se llama, es de 1929 y dice, a Dios nadie jamás le ha visto, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De forma tal que por Juan 1:18 podemos entender que el Jehová que Adán y Eva vieron y conversaron en el jardín del Edén, era el propio Jesús antes de su encarnación, por supuesto, ¿verdad? Así que el mismo Jesús, el Jehová del Antiguo Testamento, es el que le está diciendo a Adán y Eva cuál sería su destino después de su pecado, y Jesús mismo, sin temor, ¿no es cierto?, se enfrenta a Satanás en el jardín del Edén y le dice, enemistad pondré, versículo 15, ¿no? Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta, la simiente, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De paso, este libro, ¿quién lo escribió? Este versículo, ¿quién lo escribió? Moisés. Exactamente, Moisés. Moisés. Así que, ¿cuál fue el primer versículo o la primera profecía que seguramente Jesús le explicó a Cleofas? ¿Cuál? ¿Acaso no sería este? Porque este es el primer texto profético sobre la venida de Jesús. ¿Sí o no? Evidentemente, este es el primer texto profético de la venida de Jesús que escribe Moisés. Y Cleofas tiene que arrancar por enseñanza de Jesús, camino de Emaús,
desde Génesis 3:15, o sea, tiene que arrancar desde cero. Evidentemente, Cleofas entendió que la muerte de Jesús era la muerte final, que era un hombre más y que moría. Y sin embargo, Génesis 3:15, ¿qué es lo que exactamente dice acerca de la simiente de la mujer? De paso, ¿quién es la simiente de la mujer según Génesis 3:15? ¿Quién sería la simiente? ¿Se acuerdan que ya lo vimos algo? Pero ¿quién es la simiente de la mujer según Génesis 3:15? ¿Quién? Si nos queda la duda y podemos concentrarnos en este versículo, fíjense Génesis 22:18. Génesis 22:18. En el 17 podemos leer Génesis 22. ¿Saben qué es Génesis 22? El capítulo de Génesis que cuenta la historia de Isaac, que sube a la montaña con su padre, Abraham, porque Dios le había pedido que lo sacrifique, ¿se acuerdan? La historia nos acordamos. Después de que ocurre todo el hecho, Dios sigue hablando con Abraham y en el versículo podemos leer del 16 al 18. Pasa toda la historia de Isaac y Abraham en el monte, y en el 16 Dios le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y entonces en el 18 dice de vuelta: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, o todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense que dice: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Así que acá tenemos, si nos ponemos a hilar fino, recordamos, está Isaac, el hijo único, que acaban de pasar por ese pedido que Dios le había hecho, sin embargo Dios lo ataja, su fe es probada, y fíjense que en el 17 Dios le dice: multiplicaré tu simiente. Y en el versículo 18 vuelve y dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que los tres versículos siempre están hablando de la simiente de Abraham. Y para no ir a los detalles, vamos a recordar nomás, esto es para poder analizar Génesis 3:15, pero para no ir a los detalles vamos directamente a lo que Pablo, sin perder Génesis, a lo que Pablo dice en Gálatas 3:16. Que ya lo habíamos visto estos días, pero vamos a repasarlo, porque Gálatas 3:16 habla sobre esta simiente. Si alguien quiere leer. Gálatas 3:17.
Gálatas 3:16. ¿Lo tenemos? Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjense que Pablo nos ayuda y se encarga de, ¿no es cierto? Uno puede seguir leyendo Gálatas capítulo 3, pero Pablo nos comienza a interpretar, ¿no es cierto?, esta simiente prometida a Abraham. ¿Y qué es lo que nos deja en claro? Que la simiente prometida a Abraham, ¿quién es? Cristo. Y también aclara que es una simiente, que la promesa no es que las naciones de la tierra, las familias de la tierra, iban a ser bendecidas por la descendencia de Israel, sino lo que Pablo está aclarando es que las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por uno, no por muchos. ¿Saben? Esto es muy importante porque el mundo evangélico, si nos está escuchando Genaray, bienvenido. Gracias. A los que se están incorporando, estamos a mitad de camino, pero bienvenidos sean, bienvenidos sean. Fíjense, familia, entonces, esto es muy importante, lo de Gálatas 3:16, donde Pablo aclara si es muchas o una simiente en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Es tan importante porque hoy el mundo evangélico básicamente espera, dicen ellos en su doctrina sobre el tiempo del fin. La doctrina evangélica sobre Israel es que Israel debe ser redimida, debe ser rescatada, debe ser puesta como una nación importante, y que todo el mundo va a ser bendecido por Israel, por la nación. Por eso es que la larga historia de... Bienvenidos a los que se incorporaron, feliz sábado. Por eso es que en la doctrina evangélica el pueblo de Israel es muy importante. Es tan importante que en Estados Unidos los contribuyentes dan mucha plata, muchos dólares, hay muchas cuentas bancarias para que los contribuyentes estadounidenses, los evangélicos, continuamente estén colocando dinero tras dinero, dólar tras dólar, para todo lo que Israel hace como nación. Porque la doctrina evangélica influyente en el mundo considera que la promesa a Abraham era para toda la descendencia. Pablo, sin embargo, es clarísimo en decir que no es Israel, que no son los muchos de la descendencia de Abraham quienes bendecirían, por medio de quienes serían benditas todas las familias de la tierra, según Génesis 22:18. Pablo se encarga de declarar que no son muchos, sino uno. Por esa sola enseñanza uno puede ayudar a alguien evangélico para hacerle mostrar que Israel no tiene nada que ver con las profecías en este tiempo. Israel no cumple ningún rol profético en este tiempo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver en el tiempo del fin Israel.
Israel ya dejó de ser el pueblo de Dios, y Pablo se encarga de decir que es en uno quien serían benditas todas las familias de la tierra, y dice ese uno, esa simiente es Cristo. Entonces, a Adán y Eva, delante de Adán y Eva, pero a la serpiente en Génesis 3:15, cuando Jesús, el Jehová del jardín del Edén, cuando Jesús le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás. Y ahora viene otra pregunta para entender Génesis 3:15. Y por el tiempo nos vamos a quedar con Génesis 3:15 y vamos a cerrar después con algún pequeño repaso con Lucas 24, y vamos a quedarnos con este versículo. Porque acuérdense que en Lucas 24 Jesús a Cleofas le dice que él debería arrancar con Moisés, y Moisés escribió Génesis. ¿Quién sería la simiente de Satanás? El anticristo. En realidad, sí, seguro que sí, pero vamos a ver un texto bíblico que nos va a mostrar en forma más clara, que es Juan 8. Juan 8. Juan 8 dijiste. Ajá, Juan 8. Acuérdense que yo uso la Reina Valera 1909, así que van a ver que puede cambiar algunas cosas. Más adelante, quizás, si les parece, nos podemos tomar un tiempo para poder ver qué diferencia hay entre todas las Biblias, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una versión moderna 1929, la que yo uso es la 1909, tengo otra acá que es NBI. Entonces, ¿cuál es el propósito, no es cierto, de que hoy existan tantas versiones bíblicas? Es otro asunto, ¿no es cierto?, que tenemos que considerar y que sería muy importante. Pero vamos con el tema de la simiente, ¿no? ¿Quiénes son las simientes del diablo según, de la serpiente, según Génesis 3:15? En Juan 8, Juan 8 es larga la historia, pero es aquella historia donde el ciego de nacimiento recibe vista después de que Jesús le coloca barro en los ojos. ¿Se acuerdan esa historia? ¿Es el 9? El capítulo, ¿no es cierto? 9. 8 y 9, se juntan los dos, ¿no? Vienen de la discusión del 8, siguen el 9, y en el 8, fíjense ya cómo está la situación. En el versículo 33, de la discusión que ellos vienen teniendo, ¿no? Fíjense, a ver dónde podemos agarrar el capítulo 8, ¿no? Fíjense que el 25, por ejemplo. 33. ¿Cuál? Sí, el 33, pero antes... El 33. Sí, correcto, pero antes del 25, fíjense, solo una parte del 25 nomás, le están diciendo, fíjense que son los escribas, los fariseos. Juan 8
es la historia de la mujer hallada en adulterio, ¿se acuerdan? Sí. Y Juan 9 es sí, la del ciego. Ahora, en esta discusión, vamos a recordar, uno después puede leer completo, pero en el 25, ¿qué le preguntan? 8:25, acá Y diciéndole, ¿tú quién eres? ahí nomás. Le estaban enfrentando, ¿no? Vos quién sos, con qué autoridad haces lo que haces, tú quién eres. El asunto es que podemos leer toda la discusión y el famoso 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice en mi versión, ¿no? La verdad os hará libres. Y a partir de ese texto tan conocido, ¿verdad? De conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Fíjense la discusión que surge, versículo 33, como decía Dayana. Respondiéronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y la verdad que es bastante hipócrita esta situación, ¿no? Ellos estaban siendo sirvientes de Roma en ese momento. Pero ellos le dicen, ellos estaban convencidos que eran simiente de Abraham. Y en el 36, fíjense, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37, sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Fíjense, ellos estaban diciendo, somos hijos de Abraham, y sin embargo estaban procurando asesinar a Jesús. Entonces Jesús le dice, ustedes sí serán hijos de Abraham, pero están procurando un asesinato. Y el 38 entonces Jesús le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y en el 39 ellos le dicen, nuestro Padre es Abraham. Jesús le vuelve a replicar, dícele, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40, empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, versículo 41. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Fíjense cómo se iba caldeando la situación, y ellos le dijeron, vos no sos hijo de Dios, vos sos hijo de una fornicación, de un acto de fornicación. Y fíjense, podemos seguir recordando o leyendo toda la historia, pero fíjense en el 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Fíjense que es muy fuerte, ¿no? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Así que fíjense que Jesús reconocía que ellos eran hijos de Abraham por descendencia, pero porque ellos no creían en su palabra, porque ellos realmente no seguían la doctrina de Abraham, ellos se habían convertido en hijos del diablo. Así que el propio Israel se había convertido
la propia descendencia de Israel, la propia descendencia de Abraham, se habían convertido en simiente de la serpiente por su incredulidad. Así que fíjense que Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente, o sea, todos aquellos que se rebelaran contra Dios, aún su pueblo mismo, se convertirían en hijos de la serpiente y serían enemigos, dice, de la simiente de la mujer. Y ya vimos que Pablo dice que esa simiente de la mujer es Cristo. Entonces dice, esta simiente te herirá, le está hablando a la serpiente, te herirá en la cabeza. Y la pregunta es, ¿de qué manera Jesús, que es la simiente de la mujer, hirió la cabeza de la serpiente? ¿De qué manera? Muerte en la cruz. Por la muerte en la cruz. ¿Y por qué esa muerte significó un golpe en la cabeza de Satanás? ¿Por qué? Solo en él tenemos salvación y vida eterna. Pero en relación a Satanás, ¿por qué significó la muerte, la destrucción de Satanás? Y porque se cumplió lo que decían los profetas. Porque yo creo que es porque ya quedó sentenciado ya Satanás con la muerte de Cristo. Ya quedó su sentencia de muerte, quedó confirmada. Y Ahí fue tampoco, cuando Jesús recuperó todo lo que se había perdido, ¿no? Porque dice que el hombre en el Edén, cuando desobedeció, perdió el derecho, ¿no? Que le fue entregado acá a la tierra. Entonces, ahí Jesús recuperó le quitó a Satanás el poder que tenía acá en la tierra y Jesús lo recuperó con la muerte, ¿no? ¿Saben? Va por ahí toda la cosa. Ahora, ¿saben cuál es la mejor forma en que podemos resumir o enfocar? Muy fácil. La paga del Juan, 1 Juan 3:4, la paga del pecado es muerte. Muerte. ¿Pero qué clase de muerte? Muerte eterna. Muerte eterna, bien. Y Cristo vuelve ¿de qué muerte? ¿De la primera o de la segunda muerte cuando Él resucita? Si la paga del pecado es muerte y muerte eterna, ¿cuál muerte sufrió Jesús en la cruz? ¿La primera muerte o la segunda muerte? De paso, ¿cuál es la primera muerte y cuál es la segunda muerte? La muerte común y la muerte eterna. Exacto. La muerte común y la muerte del castigo eterno, ¿no? Por causa del pecado, la muerte eterna. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿murió la muerte común? La muerte eterna. ¿O la muerte eterna? No daba salvación. ¿Cómo? Porque solo así no daba salvación. Porque solo así podía cumplir el requisito que exigía la ley. La transgresión de la ley es la muerte y la muerte eterna, ¿no? La paga del pecado es muerte y muerte eterna. Así que si Jesús murió la muerte eterna, cuando Él resucita, ¿vuelve de qué muerte? De la muerte eterna. Exacto. Ahora, no existió, no existe y no va a existir en la eternidad nadie, sino solo Jesús, como único quien haya vuelto de ese tipo de resurrección, ¿no? De ese tipo de muerte, que haya tenido ese tipo de resurrección. O sea, volver de la muerte que no se vuelve, de la muerte eterna. De forma tal que
Satanás es herido en la cabeza porque todo su poder que está en el pecado y en el acto de rebelarse y hacer pecar, queda totalmente desarmado. Satanás es vencido en la muerte en la cruz porque Jesús muere la muerte eterna. Pero dice, y esto uno lo puede seguir buscando textos bíblicos y demás, puede enriquecerse mucho con esto, ¿no es cierto? Pero el punto es que Génesis 3:15 dice, tú le herirás en el calcañar, ¿no? Le dice a la serpiente que él iba a herir a Cristo en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Talón. El talón. Y entonces, la pregunta de un mazazo en la cabeza, no se vuelve, ¿eh? Si se destruye la cabeza de una serpiente no se vuelve. Ahora, si se hiere uno mismo, ¿no? Si se nos lastima la cabeza, si se nos hiere, si se nos quiebra la cabeza, ¿no es cierto? Solo viene la muerte, solo puede venir la muerte. Pero si se nos lastima el talón, ¿podemos sobrevivir? Sí, podemos sobrevivir. Así que esta profecía, lo que estaba diciendo era que Satanás iba a afligir, iba a lastimar, iba a llevar a la crucifixión, a la burla, al latigazo, a la angustia, ¿no es cierto?, a la burla, al escupitajo, ¿no es cierto?, a la corona de espinas, al rechazo, a la incredulidad, iba al peligro, ¿no es cierto?, 2 años con peligro de muerte. Todo eso iba a lograr Satanás, pero iba a significar solamente una herida en el talón, en el calcañar. Iba a ser algo liviano comparado con lo que Cristo iba a hacer contra Satanás, según Génesis 3:15. Así que Génesis 3:15 nos puede hacer recordar a Isaías 53, 5 y 8. Podemos irnos del texto ahí y después terminar con Lucas 24. ¿Cuál fue primero? Isaías 53. Isaías 53, 7 y 8. 53. Fíjense que Isaías 53, 7 habla básicamente de la herida en el talón, por decirlo de manera profética. Dice que el Cordero prometido, según Isaías 53, dice el Mesías prometido, ¿no? El siervo prometido en Isaías 53 dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el versículo 8, ¿qué dice? De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y entonces, porque cortado fue de la tierra de los vivientes, y entonces fíjense cómo termina el versículo 8. Por la rebelión de mi pueblo, por lo menos en mi versión dice, fue herido. No sé cómo dice en la versión de ustedes. Fue herido por ahí. Bien. Así que fíjense que Isaías habla de una herida del Mesías por causa del pecado, por causa de la rebelión del pueblo, de su pueblo. Así que, familia, Lucas 24, vamos a volver y terminar ahí, en Lucas 24. Fíjense que habíamos leído el versículo 25. ¿Lucas 24?
24. Versículo 25. Que no vamos a leer todo el versículo, pero habíamos leído, perdón, el 26, cuando Jesús le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. O sea, Jesús mismo habla de que las profecías anunciaban su padecimiento. Y fíjense ahora el 46, de vuelta repite el versículo 46. Y les dijo, así está escrito, Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, que dice, padeciese, de vuelta, ¿no? Padeciese, y aunque muriese, porque dice que resucitase de los muertos al tercer día. Todo eso, según Jesús, ya estaba en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, según el verso 44. Y entonces, el punto es, todas las escrituras revelan a Cristo, pero en clave profética. El ángel mismo cuando baja, si les parece, tengo cuatro versículos más, o si no terminamos acá. Pero fíjense Lucas 2:11, ahí nomás, Lucas 2:11. Recordemos qué le dice el ángel o los ángeles anunciadores a los pastores que estaban en Belén. Lucas 2:11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Entonces fíjense que Lucas 2:11, los ángeles le están diciendo que estaban haciendo el Cristo, o sea, el ungido, el prometido, ¿no? Y si volvemos un poquito atrás, Lucas 1:30, fíjense que cuando el ángel le anuncia a María quién era el que había de nacer, volvemos a ver que el ángel habla de profecías. Lucas 1:30. Y acá está la simiente de la mujer. De paso, esa mujer de Génesis 3:15 no es María, la madre de Jesús. Es simplemente la descripción de que Jesús iba a nacer en carne humana. ¿Cuántos recuerdan que cuando se les dice uno de los sobrenombres, digamos, de Eva sería madre de los vivientes? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Que a Eva se le llama madre de los vivientes. ¿Se acuerdan o no? Bueno, tarea para la casa, porque yo no me acuerdo del versículo, pero cuando, ¿no es cierto? ¿Cómo dijiste, José? Madre de los vivientes, es el nombre que se le da, ¿no es cierto?, a Eva. Ah. Bueno, tarea para la casa, pues yo no lo tengo acá anotado. ¿Sí? No lo tengo anotado, así que... pero era para aclarar el punto de que la mujer de Génesis 3:15 no es María. La mujer de Génesis 3:15 es simbólicamente la revelación de que Cristo iba a nacer, ¿no es cierto?, en carne humana. Bien, pero acá en este caso de Lucas, capítulo 1, versículo 30, el ángel le dice, sí, a María, Lucas 1:30,
Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjense que habla de un reino eterno, de esta simiente que nacería, en este caso de María, pero Cristo mismo, cuando le habla a Cleofas en Lucas 24, le dice, ¿cómo es que ustedes se frustraron de que el Mesías murió? Porque Lucas 24, ¿no es cierto?, que estamos terminando de leer, de vuelta, ¿no? Versículo 46, cuando le dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Pero en el versículo 26 que ya leímos, acuérdense que les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, así que, ¿qué necesitamos recordar para terminar? ¿Cómo estudiar las profecías? Pregunta. Bueno, no olvidar que todas las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y hoy pudimos ver solamente algunos aspectos del Antiguo Testamento, pero vimos específicamente en Lucas 24 que Jesús dice que en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en las escrituras, dice, versículo 27, todas revelan a Cristo. Bien, ¿cómo estudiar las profecías? Recordar que cada profecía apunta a Cristo. Y vimos que, segundo punto, ¿cómo estudiar las profecías? Jesús le enseña a Cleofas arrancando desde Moisés. Bien. Y si arranca desde Moisés, ¿desde dónde arranca? Vimos, Génesis 3:15. Así que si queremos comprender un plano completo de Jesús y de él profetizado, hay que arrancar ¿por dónde? Por Génesis 3:15. De paso, hoy, quizá el otro viernes podamos ver el Nuevo Testamento, pero podemos ver que después en Apocalipsis, todo lo que está en Génesis se cierra. De paso, en Génesis de vuelta aparece una simiente, en el capítulo 12, de vuelta aparece una mujer, pero eso hay que verlo en otra oportunidad. El punto es que Apocalipsis cierra Génesis, pero Jesús dijo que todo hay que arrancar con Moisés. Vimos que no hay que dejar ningún libro sin ser estudiado, que todo tiene que coincidir. Los profetas, los salmos, las escrituras, Génesis, todos los libros de Moisés. ¿Y cuál es el propósito de las escrituras? Evidentemente revelar a Cristo, pero evidentemente el único propósito de todas las revelaciones de Cristo en las escrituras es mostrarnos a Él como Salvador profetizado. El punto es que si olvidamos este aspecto, vamos a terminar aceptando a un Jesús ecuménico, a un Jesús espiritista, a un Jesús católico, a un Jesús testigo de Jehová, y todavía vamos a creer que somos cristianos, como habíamos dicho el viernes pasado. Y cerramos Lucas 24 con el versículo 47, 48 y 49. Con eso cerramos, familia, este pequeño estudio. Lucas 27. 24, 47 al 49. Fíjense que hay una comisión de predicar, de enseñar. El punto es en qué sentido y bajo qué aspecto hay que enseñar. Versículo 47 dice, perdón, retomamos del 46 hasta el 49 y con eso cerramos. Jesús le está diciendo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense que el versículo 47 Jesús no le dice, yo les pido que vayan a predicar. Jesús en el versículo 47 le dice, ya estaba profetizado todo lo que Cristo iba a padecer, todo lo que yo iba a padecer, todo lo que el Cristo iba a padecer, y también ya estaba profetizado de que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado, dice a todas las naciones. Bueno, cuando ahí en el versículo 47 dice a todas las naciones, hay que recordar Génesis 22, 18. Acuérdense que Jehová le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es una profecía. Génesis 22, 18. Así que Jesús lo que le está diciendo acá es que en su nombre, como él es la simiente prometida a Abraham, a Adán y Eva y a todo el Antiguo Testamento, también en él serían benditas todas las familias de la tierra, o sea, familia. ¿Cuál es la única forma de llevar bendición a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra? La única forma, y esta es la conclusión, la única forma de llevar bendición a todas las familias de la tierra es que si le llevamos las profecías. No hay otra forma. Si usted le lleva un evangelio asistencial, con llevarle ayuda en comida, o si usted le lleva incluso una buena alimentación, la reforma pro salud, o si usted le lleva a dejar de fumar, a dejar el alcohol, o si usted le lleva a la iglesia, incluso a la familia, a las personas, si usted le ayuda a una comunidad a ser una mejor comunidad, o sea, al maltrato familiar, por ejemplo, tan de moda hoy, o si usted si ayudamos con ADRA, con OFASA, con Dorcas, si ayudamos para que la familia esté mejor en su posición socioeconómica, ninguna de esas cosas va a ser de bendición. Porque la única bendición que las naciones de la tierra necesitan es el Cristo profético, el que vino y el que ha de venir, pero en clave profética, porque solamente las profecías mesiánicas indican al verdadero Cristo y la verdadera obra y propósito de ese Cristo en cada corazón humano. Es imposible que la iglesia de Dios, que el pueblo de Dios lleve bendición, a no ser que lleve las profecías a cada hogar. El versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, versículo 49, fíjense que Cleofas y el amigo, y Jesús está diciendo a todos, ¿verdad? A todos sus discípulos, que si somos testigos de cumplimientos proféticos, no somos testigos de otra cosa. No somos testigos de que yo acepté a Cristo y que Él me salvó, que Él me ayudó y que Él me levantó. No. Acá las lágrimas del pastor Bullón no sirven, porque el pastor Bullón lamentablemente predica a un Cristo evangélico, a un Cristo desprovisto de las profecías. Lo que necesitamos es un Cristo profético, para no caer en un Cristo ecuménico. Y en el versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. De forma tal que, familia, el Espíritu Santo no lo podemos tampoco estar pidiendo ni rogando la bendición del Espíritu Santo desprovisto de las profecías. Si queremos al Espíritu Santo, según Lucas 24, vamos a querer al Espíritu Santo para poder llevar las profecías a las naciones, porque las profecías revelan a un único Salvador, a Cristo, y tienen un único propósito, mostrarnos el verdadero camino. Mientras pretendamos como pueblo de Dios, como familia, como individuo, desprendernos de las profecías y creer que estamos caminando el camino de Dios y cumpliendo la obra de Dios, estamos perdidos. Hay un solo camino y que es el camino que indicó Cristo. Dice
profecías indicaron mi padecimiento y las profecías indicaron mi venida en gloria y majestad. Si vos no llevas como testigo de Cristo este mensaje, las familias dicen no van a poder ser bendecidas en la simiente profética. Quiera Dios, familia, que podamos tener esto muy en claro para poder orar, porque aún el pedido del Espíritu Santo no tiene absolutamente ningún sentido y Dios jamás nos va a dar el Espíritu Santo a no ser que lo estemos pidiendo para comprender su palabra profética y llevar al Cristo profético y a las profecías proféticas a la gente que lo necesita, aún dentro de nuestra propia familia. Porque de paso, y puede ser el tema, si les parece, del próximo viernes, cuando ustedes gusten, Apocalipsis 1.1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo. O sea, el Apocalipsis revela a Jesucristo. No hay otra revelación profética sino Cristo mismo, ¿no? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a recordar esto en este sábado, cada vez que, ¿no es cierto?, hagamos como Cleofas, según lo indicó Jesús, ¿no? Cleofas recibió el reto, le dijo, insensato y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y Cleofas, lejos, y el amigo, lejos de sentirse insultados por Jesús, dijeron, nuestro corazón ardía, ¿se acuerdan? Cuando el Señor dice, abría las escrituras delante de nosotros. Ojalá que podamos acercarnos a las profecías de la manera adecuada, acercarnos al pedido del Espíritu Santo, acercarnos a la obra misionera de la manera adecuada, porque de otra manera nuestro corazón no va a arder, no va a arder. Que Dios nos bendiga. ¿Y algún voluntario para orar? Genaro, oramos. Orá, Genaro. Señor Jesús, Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos ha instruido en tus palabras. Te pedimos que nos ayude a permanecer en ella y ponerla en práctica, que podamos llevar en los corazones esa palabra de promesa, esa promesa que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos llevarla al mundo. Ayúdanos a permanecer en ti y a caminar contigo, Señor. Te damos gracias por estas primeras horas de tu día santo que nos permite ver que es uno menos acá en la tierra, Señor, porque esperamos pronto tu grandiosa venida. Ayúdanos a permanecer firme y haciendo tu voluntad. Te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.